¿Me escucha? Buenas tardes, doctor, sí se le escucha. Vamos a hacer el volumen. Ya, gracias. Acá está, perfecto. Ya, entonces vamos a comenzar. Se logra ver las diapositivas, ¿no? O todavía no está presentado bien aquí. Chicos, ¿se logra ver las diapositivas? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos dado un tiempo para que se puedan unir a esta reunión. Entonces, vamos a dar por comenzada la teoría número 2. Quienes habla es el doctor Ricardo Taipe. Yo soy cirujano de tórax y cardiovascular del Hospital Guillermo Almenara. Y el tema que les voy a conversar el día de hoy es sobre enfermedades infecciosas pleuropulmonares, ¿no? Es una serie de patologías que ustedes probablemente ya han visto en sus clases de medicina interna y que ahora le vamos a dar un enfoque quirúrgico, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera patología, que es el absceso pulmonar, ¿no? El absceso pulmonar viene a ser una colección purulenta ubicada en una cavidad formada por la destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Por la necrosis. Es decir, se va a formar una cavidad que muchas veces es única, más de 2 centímetros debe medir radiológicamente hablando para considerarse absceso. Sí, sí. Ah, ok, ok. Ya, eso creo que es porque está... A ver, un momento, ¿ya? Un momento. Entonces, debe ser pantalla completa. Vamos a compartir toda la pantalla. Ya, listo. Entonces, aquí nos vamos a... Acá está. Listo. ¿Ahora se puede ver? Ya, entonces, como les estaba comentando, absceso pulmonar radiológicamente debe ser una cavidad mayor a 2 centímetros, ¿no? Porque cuando la cavidad es menor de 2 centímetros, entonces hablamos de una neumonía necrotizante, sobre todo cuando son múltiples cavidades, ¿no? Menores a 2 centímetros. Porque la neumonía necrotizante, como su nombre lo dice, produce también necrosis del parénquima, produce destrucción, cavidades en el pulmón, ¿no? Eso es desde el punto de vista radiológico, ¿no? Debe haber un nivel hidroaéreo. Si está más de 2 centímetros, en una cavidad, perdón, mayor a 2 centímetros, es un absceso. Y si está en una cavidad menor de 2 centímetros y esta además es múltiple, entonces se considera una neumonía necrotizante, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen se ve una cavidad superior a 2 centímetros con un nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces eso nos hacen pensar de que esto es un posible absceso, pero eso es desde el punto de vista radiológico, ¿no? Ahora, debe tener o debe cumplir con ciertos criterios clínicos para poder decir que esto es un absceso pulmonar, ¿no? Recuerden que nosotros no tratamos imágenes, tratamos pacientes, ¿no? Y los pacientes tienen signos y síntomas cuando sufren de alguna enfermedad, ¿no? La clasificación por el número y el mecanismo etiológico, que es lo que mayormente vamos a ver, ¿no? Cuando es por el número, se refiere a que es único, y esto es la mayor parte de abscesos pulmonares, y también puede ser múltiple, ¿no? El mecanismo etiológico es similar, ¿no? Primario, que generalmente es la aspiración o la broncoaspiración del contenido gastrointestinal, y generalmente se manifiesta de manera única, ¿no? Y el secundario, que se debe a septicemias o de repente a la obstrucción bronquial, que secundariamente hace un absceso, generalmente hace un absceso de manera múltiple, ¿no? O sea, está relacionado, ¿no? El secundario con múltiple, el primario con único. Siendo obviamente el mecanismo etiológico primario el más frecuente, ¿no? La broncoaspiración del contenido gastrointestinal, ¿no?
Entonces, aquí están las diferencias, miren, único, absceso pulmonar único, absceso pulmonar múltiple, ¿no? Una cavidad, otra cavidad, ¿no? Y todas con un nivel hidroaéreo, aire y líquido. Igual, ¿no? Aire y líquido. Entonces, esto ha sido pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde es más frecuente el absceso pulmonar único? Generalmente es frecuente en los segmentos 2 y 6, ¿no? Del pulmón derecho, ¿no? Recordar que el segmento 2 se encuentra en el lóbulo superior derecho y el segmento 6 en el lóbulo inferior derecho, ¿no? Cuando es múltiple, es más frecuente en las bases, en los lóbulos inferiores, sobre todo en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Como se ve en la figura de esta tomografía, ¿no? Entonces hay que recordar eso. La etiopatogenia, como hemos dicho, se da por broncoaspiración, entonces aspiración del contenido gastrointestinal, es decir, bacterias que se encuentran normalmente en la vía digestiva, ¿no? O en la boca, por así decirlo, ¿no? Y que van a llegar hacia la vía respiratoria, donde se van a transformar en agentes patógenos, ¿no? ¿Y qué tenemos en el tracto gastrointestinal? Anaerobios, ¿no? La causa más frecuente de absceso pulmonar son los anaerobios, es decir, no es una única bacteria, son múltiples bacterias las que producen el absceso pulmonar, pero cuya característica es que son gérmenes anaerobios que destruyen el parénquima pulmonar, ¿no? Pueden ser gram positivos o gram negativos, como tú ya debes saber, y esta es la principal causa, ¿no? 44% de casos son anaerobios. También puede haber otro tipo de bacterias, ¿no? Como por ejemplo el Staphylococcus aureus, cuyo mecanismo no es por broncoaspiración, sino por septicemia, por bacteriemia, ¿no? O sea, hay diseminación hematógena. Y este es el que va a dar absceso pulmonar múltiple, ¿no? O absceso pulmonar secundario. También pueden estar las bacterias gram negativas como la Klebsiella, que produce neumonía necrotizante, y también está relacionado al absceso pulmonar, ya que son, digamos, entidades similares, ¿no? La diferencia va a ser en el tamaño y la cantidad, ¿no? Si hay múltiples abscesos, entonces ya estamos hablando de neumonía necrotizante, ¿no? Muy bien. Y los factores de riesgo, como recordarás, son trastornos del nivel de conciencia, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? La bacteriemia o septicemia por otro motivo, ejemplo, un paciente que ingresa por una apendicitis complicada y hace peritonitis, el foco está en el abdomen, pero puede hacer bacteriemia y cursar con un absceso pulmonar, ¿no? O puede ser un paciente que tiene un tumor endobronquial que obstruye el bronquio y que, digamos, genera una atelectasia. Esa atelectasia va a ser, digamos, un caldo de cultivo para que los agentes que son colonizantes en la vía bronquial se transformen, se transloquen, ¿no? Y se vuelvan patógenos, ¿no? De esa manera producen un absceso pulmonar. El absceso pulmonar pasa por varios estadios, como ves aquí, un estadio inflamatorio, luego un estadio cavitario, en el cual va a haber secreción purulenta, porque la inmunidad va a tratar de destruir estos agentes y obviamente van a aparecer los polimorfos nucleares, ¿no? Después, cuando ya logra controlar esta amenaza bacteriana, el pulmón, entonces se va a cicatrizar, ¿no? Va a formar una neumoesclerosis. Eso es lo habitual. Ahora, existen otras causas de absceso pulmonar secundario, y acá lo cito porque han sido preguntas también de exámenes tipo ENAM, por ejemplo, ¿no? El absceso pulmonar secundario, como habíamos dicho, se caracteriza porque llega a través de la sangre, ¿no? Y se localiza en los lóbulos inferiores. Un ejemplo de ello es la endocarditis infecciosa, en este caso de válvula aórtica. La endocarditis puede llegar émbolos sépticos hacia el pulmón, ¿no? O puede haber dispositivos intravasculares como catéteres, catéter venoso central
o un catéter port, o un marcapaso, que pueden infectarse y pueden, digamos, embolizar gérmenes hacia el pulmón, ¿no? Produciendo absceso pulmonar secundario o múltiple, ¿no? Porque recuerda que no va a haber un único émbolo, sino van a ser varios que van a llegar, ¿no? En el contexto de un paciente que está séptico, ¿no? Probablemente en shock séptico. Otras etiologías que producen absceso pulmonar y que han sido preguntas también de examen es el secuestro pulmonar, que es una patología congénita del pulmón. Entonces, también está relacionada a la presencia de absceso pulmonar, ¿no? Cuando el paciente presenta múltiples abscesos pulmonares, y como hemos dicho, cuando se cura va a curarse con una esclerosis, con una cicatriz, va a desarrollar secuela en el pulmón, ¿no? O sea, puede desarrollar bronquiectasias o fibrosis, ¿no? A nivel de la zona donde estuvo el absceso pulmonar, ¿no? Lo mismo ocurre en un secuestro pulmonar, que el que está relacionado al absceso pulmonar secundario es el secuestro intralobar, ¿no? O sea, el que está dentro del parénquima, no está separado, no tiene su propia pleura. Es por eso que estos secuestros pulmonares producen absceso pulmonar a repetición, ¿no? Y generalmente cuando los diagnostican porque ya tienen bronquiectasias o fibrosis pulmonar localizada a esa zona donde se encuentra, perdón, el secuestro intralobar. Recordar que la forma de diagnóstico es a través de la presencia de una arteria sistémica que conecta a este secuestro pulmonar intralobar relacionado a un absceso pulmonar. La forma de diagnóstico, como les dije, yo puedo ver una imagen con nivel hidroaéreo, pero el paciente tiene que tener cuadro clínico, ¿no? En menos de 2 semanas se habla absceso agudo, caracterizado por tos, fiebre y esputo fétido, ¿no? Puede ser purulento o pútrido, ¿no? O sea, este tipo de esputo es lo que caracteriza el absceso pulmonar, ¿no? Y la presencia de fiebre. Entonces, si estos síntomas se prolongan, ¿no?, más de 4 o 6 semanas, se habla de absceso crónico. El absceso crónico tiene otro manejo, ¿no? Recordarán ustedes en su clase de medicina que el absceso agudo, el tratamiento era antibiótico-terapia, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, si yo tengo este cuadro clínico, esta triada, más una radiografía de tórax o una tomografía con nivel hidroaéreo, diagnóstico absceso pulmonar, ¿no? Más aún si el paciente me dice que ha tenido una convulsión previa, o si el paciente me dice que sufre de una neoplasia maligna de pulmón, o si es un paciente alcohólico, ¿no? Por eso es muy importante la anamnesis, donde tú vas a obtener estos datos, ¿no? Entonces, ya una vez diagnosticado el absceso pulmonar e iniciado el tratamiento, muchas veces es necesario hacer una broncoscopía para aislar los gérmenes que están causando el absceso, ¿no? O una radiografía para poder confirmar el diagnóstico, pero sí, la tomografía es el gol estándar porque nos va a decir la extensión de este absceso, ¿no? Recuerda que el absceso, mira, tiene una pared gruesa con nivel hidroaéreo, ¿no? Nos va a decir cuántos segmentos están afectados por el absceso. Eso no nos dice una radiografía, pero sí nos lo va a decir una tomografía, ¿no? Entonces, muy importante. Además, la tomografía nos va a hacer un diagnóstico diferencial, es decir, diferenciar el absceso de un quiste broncogénico o de una bula pulmonar, ¿no? ¿Cómo así, doctor? No entiendo. ¿Cómo un absceso se diferencia de un quiste infectado o de una bula pulmonar infectada? Bueno, en realidad, si es un absceso pulmonar, la pared debe ser gruesa, ¿no? Es decir, debe medir más de 5 milímetros, ¿no? Una pared bien gruesa. En cambio, un quiste, alrededor de 3 milímetros es su pared, o sea, el grosor, y una bula pulmonar, pues, no tiene prácticamente pared. O sea, es, digamos, similar a un neumatocele, ¿no? Está rodeado de alveolo, no tiene pared. Bueno, el tratamiento, que es lo que nos interesa, ¿no?, para este caso. Ustedes ya recordarán que el tratamiento estándar del absceso pulmonar
o el tratamiento de elección es el tratamiento médico, antibiótico terapia de 4 a 6 semanas. Esto garantiza el éxito en el 90% de pacientes. Pero muchos de estos pacientes, bueno, no muchos, sino el 10% para ser exactos, no van a mejorar. Ese 10% va a terminar en cirugía, ¿no? O en tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿quiénes van a llegar a ese tratamiento quirúrgico, ¿no? Son pacientes que han fracasado la antibiótico-terapia, a pesar de las 4 semanas de antibióticos, siguen teniendo síntomas, siguen teniendo esputo fétido o pútrido, purulento, siguen haciendo fiebre, ¿no? Y la radiografía no ha mejorado tampoco, ¿no? Es decir, el absceso o la cavidad sigue viéndose grande, más de 4 centímetros. Eso significa que no ha ido bien el tratamiento médico, porque ustedes recordarán que lo primero que mejora en un paciente con absceso pulmonar son los síntomas. O sea, debe desaparecer la fiebre, debe desaparecer el esputo, ¿no?, pútrido o purulento, y ya después de un mes se debe reducir la cavidad, o sea, debe haber mejora radiológica. Tal vez esa mejora radiológica no se vea la semana, las 2 semanas, pero sí se debe ver pasado un mes, ¿no?, pasado 4 semanas. O de repente el absceso se complica, hace empiema, es decir, colección purulenta en el espacio pleural, o cursa con hemoptisis, ¿no? Entonces ya el absceso se está complicando. Si ya presenta complicaciones, entonces ya el paciente nos dice que va a requerir cirugía. Entonces no debemos esperar tanto, ¿no? Por eso acá les pongo cirugía oportuna. ¿Por qué? Porque estos pacientes, eh, como tienen un foco infeccioso en el pulmón, pueden hacer también septicemia y pueden llegar al shock séptico. Y obviamente un paciente en shock tiene mal pronóstico la cirugía, ¿no? O sea, no deberíamos esperar a que el paciente llegue a ese estado para ofrecerle la cirugía. Por eso es importante que ustedes conozcan que el absceso pulmonar también puede intervenirse. Por ejemplo, este es un paciente en el cual se hizo una lobectomía inferior izquierda por un absceso pulmonar, ¿no? Este es el lóbulo. Y a la microscopía, miren cómo se ve destruido el parénquima pulmonar con abundante polimorfo nuclear, es una reacción inflamatoria intensa, ¿no? Y a los cortes, miren cómo se ve el pulmón todo destruido, ¿no? O sea, eso es lo que produce el absceso pulmonar. Obviamente, ofrecer cirugía en estos pacientes es solamente al 10%, ¿no? Porque como te has dado cuenta, la mayoría va a mejorar con tratamiento médico. Y eso lo resumo en esta imagen, ¿no? La tuerca más grande, el tratamiento médico, la cirugía, una tuerca intermedia, y el drenaje percutáneo, que es lo que en los últimos años, digamos, se ha ofrecido como tratamiento a estos pacientes para evitar la cirugía, ¿no? ¿Cómo así, doctor? No entiendo. Lo que pasa es que la gran mayoría va a mejorar con tratamiento médico, pero va a haber un grupo, como te dije, un 10%, que va a persistir con síntomas y no va a haber mejora radiológica. Es decir, la cavidad se va a ver más de 4 centímetros. Entonces, a esos pacientes yo les puedo ofrecer o cirugía o drenaje percutáneo. La cirugía a los pacientes que tienen un riesgo quirúrgico bajo. Y esa cirugía que se ofrece es la lobectomía, ¿no? En cambio, el drenaje percutáneo lo voy a ofrecer a los pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico. Entonces, esos pacientes no van a llegar a cirugía porque la cirugía tiene también sus riesgos y obviamente en un paciente que está debilitado no es lo mejor, ¿no? No es la mejor alternativa. Se puede ofrecer un drenaje percutáneo, cuya tasa de éxito también es alta, miren, 73 a 90%. Este drenaje percutáneo se hace con estos catéteres que ves aquí, son catéteres pigtail, se hace mediante la técnica de Seldinger, es decir, con aguja, se va a ingresar a través del espacio intercostal, ¿no? Borde superior, como se hace en todos los procedimientos de cirugía de tórax, y se ingresa el catéter a la cavidad
dónde se encuentra el absceso. En este caso, esta es la cavidad y tiene que ser guiado, pues obviamente, por una imagen, que puede ser fluoroscopía o puede ser tomografía o ultrasonido, ¿no? Por ejemplo, guiado por tomografía, miren cómo ingresa el catéter a la cavidad que tiene el nivel hidroaéreo, es decir, al absceso, y se comienza a drenar la pus o la colección purulenta, ¿no? De esa manera se ha demostrado, esto no es de ahora, de que el drenaje percutáneo en esos pacientes que no pueden llegar a la cirugía, además del tratamiento antibiótico, pues mejoran su condición, ¿no? Miren, proceso pulmonar, pared gruesa, nivel hidroaéreo, lóbulo inferior derecho, y miren, cicatriz, ¿no? Cicatriz, se sanó. Entonces, digamos que es una alternativa de tratamiento del absceso pulmonar para los pacientes que no pueden llegar a cirugía, ¿no? De tal manera que cada vez son menos los pacientes que llegan a cirugía, porque ya el drenaje percutáneo está colaborando en ese aspecto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la pandemia, eh, tuvimos un caso de un paciente que tenía un absceso pulmonar crónico, ¿no? 36 años, y que lo reportamos, ¿no? No porque era un absceso pulmonar, ¿no? Sino porque este paciente hace una infección por COVID en el periodo perioperatorio, ¿no? O sea, durante, antes y durante la cirugía, ¿no? Infección por COVID. Entonces, lo anecdótico es que en la época de la pandemia, pues, donde había tanto temor de operar un paciente con COVID o un pulmón COVID, ese fue uno de los primeros casos donde se reportaba cirugía en pulmón COVID, ¿no? Por eso es que lo reportamos allá por el año 2020, ¿no? Bueno, la siguiente patología que vamos a ver son las bronquiectasias. Las bronquiectasias, como dice aquí, son una dilatación permanente e irreversible de los bronquios, causada por la destrucción de componentes elásticos y musculares de la pared bronquial, ¿no? O sea, acá se pierde esos componentes elásticos y musculares de tal manera que el paciente comienza a presentar una dilatación progresiva de sus bronquios, ¿no? Y esa dilatación progresiva hace que produzca una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica reemplaza el parénquima pulmonar, es decir, la membrana alveolo capilar. Ya el pulmón no se ve así, miren, se va a ver así, con signos de inflamación y dilatación bronquial. A eso se le llama bronquiectasias. Antiguamente, como parte de la historia de la medicina, estamos hablando de los años 80 o 90 en nuestro país, se hacía este tipo de procedimientos, la broncografía para poder diagnosticar la bronquiectasia. Esto ya no se hace, ¿no? El cual se instilaba contraste al árbol bronquial y se veía la dilatación bronquial, ¿no? Entonces, diagnóstico bronquiectasias, ¿no? ¿Dónde se afecta más frecuentemente las bronquiectasias, ¿no? Generalmente es en los lóbulos inferiores y en segundo lugar en el lóbulo medio o en su contraparte la lingua, ¿ya? Eso es así en todos los textos, ¿ya? En todos los textos va a aparecer así. Sin embargo, en nuestro país no sucede de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que los textos lo hacen en países nórdicos, ¿no? Donde la principal causa de bronquiectasias es pues el tabaquismo o las enfermedades congénitas, ¿no? Porque ellos no tienen una enfermedad que no, en nuestro país o en Latinoamérica en general es altamente prevalente, que es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis pulmonar deja como secuela también las bronquiectasias, ¿no? Entonces, la clasificación sería de la siguiente manera. Adquirida, bronquiectasia adquirida, TBC pulmonar, secuela, ¿no? La secuela, la cicatriz, el daño, la huella que te deja la tuberculosis es la bronquiectasia. También
existen otras patologías que están relacionadas a las bronquiectasias, como las neumopatías necrotizantes, ¿no? La micosis pulmonar, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, por ejemplo, y luego están las patologías genéticas o congénitas, como la fibrosis quística, la disinencia ciliar primaria, el síndrome de Young, el síndrome de Cartagener, entre otras, que son patologías mucho menos frecuentes en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio lo que vamos a ver más es esto, secuela de tuberculosis como causa de bronquiectasias. Y ahí es donde yo les decía, ¿no? Todas estas patologías afectan más los lóbulos inferiores y el lóbulo medio, pero no la tuberculosis. La tuberculosis afecta más los lóbulos superiores. Entonces, la secuela que va a dejar son bronquiectasias en los lóbulos superiores, ¿no? Entonces, que no, digamos que no es similar a lo que sucede en otros países a nivel mundial, ¿no? El síndrome de Cartagener, que es característico tener bronquiectasias en el lóbulo medio, ¿no? Doctor, pero este no es el lóbulo medio, este es el lado izquierdo, según la tomografía. No, lo que pasa es que este paciente tiene síndrome de Cartagener. Y en el síndrome de Cartagener hay un situs inversus, o sea, el pulmón derecho está en el lado izquierdo y el pulmón izquierdo está en el lado derecho. Por eso este es el lóbulo medio. Y además el corazón está hacia el otro lado, ¿no? Hay una dextrocardia. Entonces, en la actualidad se considera que las bronquiectasias han aumentado la mortalidad en países latinoamericanos debido a la secuela de tuberculosis, ¿no? Asimismo, no es la única causa, ¿no? Hay mucho más causas de bronquiectasias, ¿no? Causas obviamente mucho más raras, ¿no? Una de ellas es la malformación arteriovenosa pulmonar. Nosotros justo reportamos algunos casos sobre bronquiectasias relacionadas a malformación arteriovenosa pulmonar, ¿no? Cada Hospital Almenara, eso también lo publicamos en el 2021, un reporte de casos sobre esta patología donde mencionamos justamente su asociación con las bronquiectasias. Otra de las patologías que nos piden es la fibrosis quística, ¿no? Hablar aquí como, digamos, la representante de las bronquiectasias secundarias a patologías genéticas o congénitas, ¿no? Entonces, recordar que la fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva, ¿no? Cuyo gen alterado se encuentra en el cromosoma 7 en el brazo largo o brazo Q. Este gen va a codificar a una proteína que es una proteína reguladora transmembrana de la fibrosis quística, ¿no? Así le denominan, que no es más que un canal de cloro que está alterado en esta enfermedad, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra este canal de cloro? En las células bronquiolares o también llamadas células de Clara, ¿no? Pregunta de examen de residencia, ¿no? Entonces, la fibrosis quística es una enfermedad que afecta el pulmón de manera difusa, miren chicos. Afecta tanto los lóbulos superiores como el lóbulo medio, lóbulos inferiores. O sea, no tiene predilección por ningún lóbulo. Bueno, según la literatura sí, ¿no? Se afecta más los lóbulos superiores, pero en líneas generales afectan todo el pulmón, ¿no? Tal vez es más afectado el lóbulo superior, pero en realidad afecta todo el pulmón, ¿no? No es, ningún lóbulo se salva de la fibrosis quística. Es una afección más difusa y bilateral. Ahora, ¿cómo así la fibrosis quística puede producir bronquiectasias, ¿no? Es interesante saber eso. Bueno, con esto lo vamos a explicar. Esta es una célula bronquiolar o célula de Clara normal. Acá tenemos a la célula caliciforme. Obviamente estas células forman parte del epitelio respiratorio, que tú recordarás de tus clases de histología, que es un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Pseudoestratificado, y que además contiene justamente estas células, ¿no? Ahora, la célula bronquiolar o célula de Clara va a caracterizarse por lo siguiente, ¿no? Recuerda que el sodio
que ingresa a la célula siempre va a reabsorber una molécula de agua, ¿no? Entonces, cada vez que ingresa el sodio a la célula, al intracelular, va a reabsorber una molécula de agua. Obviamente, para que haya homeostasis celular, ¿no? Las cargas positivas del sodio, pues un catión, deben equipararse con cargas negativas, ¿no? O sea, siempre debe haber un equilibrio, en otras palabras. ¿Cómo funciona esto? Entonces, el canal de cloro que existe en la membrana celular va a salir, ¿no? Va a salir hacia el extracelular. ¿Por qué? Porque la carga intracelular siempre es negativa, ¿no? Entonces, para que no se negativice mucho, el cloro sale. Pero a veces la célula se da cuenta de que está perdiendo mucho cloro y por eso, perdón, está almacenando mucho cloro, por eso es que ingresa más sodio, ¿no? Pero al ingresar más sodio, también ingresa más agua. Entonces la célula de esa manera regula su carga o su permanencia de carga negativa en el intracelular. Pero ¿qué pasa cuando la célula bronquiolar en la fibrosis quística está alterada, ¿no? Este canal de cloro? De tal manera que el canal de cloro no puede salir, no puede expulsarse y la carga negativa en el intracelular aumenta, se hace muy negativa. Entonces, para evitar eso, ¿qué hace la célula? Reabsorbe más sodio, por eso que ves acá la flecha mucho más gruesa, ¿no? Pero al ingresar más sodio, reabsorbe más agua, por eso mira la flecha de agua, más gruesa que la de aquí. De esa manera logra compensar que la célula no pueda eliminar el cloro, ¿no? Sin embargo, el extracelular se queda sin agua y la célula caliciforme que elimina el moco se queda sin agua, se deshidrata. Y eso produce que aumente la viscosidad del moco, lo que genera obstrucción bronquial. Y la obstrucción bronquial es un caldo de cultivo para los gérmenes o las bacterias que se encuentran normalmente en la vía aérea, produciendo bronquitis y bronquiectasias, ¿no? O sea, daño en la pared bronquial. De esa manera, la fibrosis quística produce bronquiectasias. El tratamiento de la fibrosis quística es médico, pero muchas veces va a, digamos, en estadios más avanzados, va a terminar en trasplante pulmonar, porque las bronquitas afectan todos los lóbulos, ¿no? Se afectan los pulmones, todo el pulmón, ¿ya? Por ejemplo, en estas son unas imágenes de un paciente donante, ¿no? Tiene el pulmón sano, ¿no? Todo rosadito del donador, un trasplante pulmonar. Obviamente nosotros en el Hospital Almenara solo nos llevamos los pulmones porque el corazón va al INCOR para el trasplante cardíaco, ¿no? Entonces, todas las patologías que produzcan daño en la pared bronquial van a desarrollar bronquiectasias, ¿ya? Y estas bronquiectasias lo que va a caracterizarlo es la inflamación crónica de esta pared bronquial, ¿no? Produciendo de esa manera de que haya más presencia de polimorfonucleares que son la causa de la destrucción de esos componentes de la pared bronquial, ¿no? Porque tienen proteasas o metaloproteinasas, ¿no? Que destruyen la pared. Pero es que el cuerpo trata de controlar la infección, pero como no puede, termina dañando su propia pared bronquial. Y de esa manera, pues, al dañarse la pared bronquial, también se daña el epitelio. Y recuerda que el epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, o sea, sirve para limpiarse, para tener un clearance. Pero en este caso se pierde por la inflamación crónica. Entonces, al perderse el clearance, aumenta la susceptibilidad a las infecciones bronquiales, o sea, bronquitis, que van a desarrollar nuevamente bronquiectasias y esto se transforma en un círculo vicioso. Entonces, cómo se ve un bronquio normal y cómo se ve una bronquiectasia. Claro, o es clara la diferencia, ¿no? Un bronquio normal, una arquitectura asimétrica con su epitelio, miren,
su cartílago, su músculo liso, ¿no? Qué bonito. Y miren una bronquiectasia, la luz todo deforme, con moco en el centro, ¿no? Destruida la pared, no hay cartílago acá, no hay músculo liso, y empieza a aparecer esto, miren. Estos son vasos, ¿no? Recuerda de tus clases de histología. Aparecen neovasos en las bronquiectasias. O sea, hay una formación de neovasos. Neovasos que van a hacer anastomosis entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. De tal manera que cuando el paciente se llena de moco, empieza a toser, se rompen estos neovasos. ¿Y qué va a aparecer? Hemoptisis. Como seguramente has visto en tus clases de medicina, el paciente muchas veces debuta con hemoptisis. El paciente con bronquiectasias debuta con hemoptisis y termina en emergencia. Doctor, no entiendo, pero ¿cómo puede ser que las bronquiectasias produzcan hemoptisis? Bueno, eso se debe a esto, ¿no? A la presencia de estos neovasos. Doctor, pero ¿por qué hay neovasos en las bronquiectasias? Lo que pasa es que te comentaba de que esto es una inflamación crónica de la pared bronquial, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis es una inflamación crónica, una infección crónica que produce una inflamación crónica de la pared bronquial. Entonces, esta inflamación no solamente libera mediadores químicos, sino también libera factores de crecimiento. Y uno de esos factores de crecimiento es el factor de crecimiento endotelio vascular, ¿no? Que es la causa de por qué aparecen neovasos. Entonces, estas bronquiectasias, ¿no? Recordarás que son susceptibles a las infecciones, ¿no? Sobre todo a las infecciones por este germen, el Haemophilus influenza. La actividad de las bronquiectasias es tos, esputo purulento y disnea, ¿no? Aquí sí no hay fiebre, como en el absceso, ¿no? Pero sí va a haber disnea. Y además puede acompañarse de hemoptisis, como estábamos comentando, ¿no? Entonces, una forma de reconocer que la bronquiectasia está infectada es porque hay un cambio en el esputo. Los pacientes que tienen bronquiectasia siempre tienen esputo, que puede ser seroso o mucoso. Pero cuando cambian a purulento, ya se considera que están infectados, ¿no? Bronquiectasia infectada. El diagnóstico, además de este cuadro clínico, se hace con tomografía. La tomografía nos va a evidenciar esta imagen en anillo de sello, ¿eh? Como si fuera un anillo, ¿no? Dilatación bronquial, que no se debe ver, ¿no? El parénquima pulmonar no se debe ver así, todo dilatado, bronquio. Un cambio en la relación entre un vaso sanguíneo y un bronquio, es decir, porque el vaso es mucho más grande que el bronquio, cuando se invierte esa relación, por ejemplo, un bronquio grande, un vaso pequeño, entonces hace el diagnóstico de bronquiectasias. Ahora, las bronquiectasias, como les dije al inicio, son progresivas muchas veces. Puede ser que al inicio solo sea una bronquiectasia cilíndrica, como ves acá, la dilatación homogénea de todo el bronquio. Posteriormente se hace varicosa, miren, estenosis y dilataciones. Y si sigue progresando, se hace sacular o quística, en la cual ya reemplaza el parénquima pulmonar por estos sacos. Entonces acá el paciente pierde membrana alveolo capilar, pierde parénquima. Por eso uno de sus síntomas, les comentaba, es la disnea, porque se queda sin membrana alveolo capilar. El tratamiento de la bronquiectasia, como ven acá, es médico. El tratamiento es médico. Por eso la balanza pesa más el tratamiento médico. Sin embargo, va a haber pacientes que van a requerir cirugía. ¿Qué pacientes? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay procedimientos también intervencionistas para controlar la hemoptisis. Paciente, antes se decía, ¿no? Paciente con hemoptisis debe ir a cirugía, ¿no? Eso ya ha cambiado, ¿eh? Paciente con hemoptisis debe ir a embolización de arteria bronquial. O sea, se debe identificar la arteria o la neoarteria, pues un neovaso que se ha formado por la presencia de bronquiectasias. Por ejemplo, aquí se hace el cateterismo y se evidencia que hay una arteria bronquial anómala
que es la que se ha roto y la que está sangrando, ¿no? Esa es la que se va a embolizar. Tiene una tasa de éxito de 70-80% y se puede embolizar con diferentes materiales como los coils, microcoils, embósferas, histoacril, gelfon, ¿no? Recordar que las arterias bronquiales nacen de la aorta, como ves acá la aorta, las arterias bronquiales, y el tipo 1 o la variante más frecuente, que es alrededor de 40%, es que tenga una única arteria bronquial hacia el lado derecho y dos arterias bronquiales hacia el lado izquierdo. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Que haya un fracaso al tratamiento médico, ¿no? Es decir, que el paciente tenga una mala calidad de vida a pesar de los broncodilatadores, antibióticos, mucolíticos que recibe. El paciente ingresa constantemente al hospital. Tiene una mala calidad de vida. No puede trabajar, constantemente se infecta o cursa con hemoptisis, llega a la emergencia con un volumen de 100, 200, 300, 500, haciéndose ya una hemoptisis amenazante, ¿no? O que el paciente tenga infección por Mycobacterium, no tuberculosis, es decir, Mycobacterium del complejo avium. Esto es bastante frecuente, ¿no? Pacientes que tienen bronquiectasias como secuela de tuberculosis ya no tienen tuberculosis, es decir, ya no tienen el Mycobacterium tuberculosis, pero se aloja otro tipo de Mycobacterium, ¿no? Que es más colonizante, pero que puede estar relacionado a una inflamación crónica, lo que hace que progrese la bronquiectasia. Otro aspecto importante que hay que considerar para que el paciente termine en cirugía es que tenga una bronquiectasia resecable, es decir, que esté localizado a un lóbulo, a dos o a un pulmón. Porque si ya la bronquiectasia está afectando a los dos pulmones, entonces probablemente no va a operarse, ¿no? A menos que se le ofrezca un trasplante, porque no le podemos sacar los dos pulmones, obviamente, ¿no? ¿Cómo se suelen operar estas bronquiectasias, chicos? Generalmente se utiliza una ventilación unipulmonar, en la cual se utiliza un tubo de doble lumen, ¿no? Un tubo que tiene un lumen que va hacia la tráquea y otro que va hacia el bronquio, ¿no? Como ves acá, tráquea y bronquio. Es decir, el bronquio que vamos a trabajar, vamos a ventilar solamente el pulmón que está sano, ¿no? El pulmón que está enfermo lo vamos a colapsar, de tal manera que nos permita hacer la cirugía, ¿no? Como ves acá, este tubo doble lumen, uno va a ir hacia el bronquio que vamos a operar y el otro va a ventilar el pulmón que está sano, ¿no? De tal manera que si yo clampo el bronquio, perdón, el tubo bronquial, ya no va a ventilarse ese lado, solo se va a ventilar el pulmón sano, ¿no? Por eso se llama ventilación unipulmonar. Entonces la toracotomía que solemos hacer en el Hospital Almenara es esta, la toracotomía axilar vertical. Se ingresa a través del espacio intercostal, borde superior, abrimos la cavidad y sacamos el lóbulo donde están las bronquiectasias o el pulmón donde están las bronquiectasias. Entonces, ustedes dirán, pero esta cirugía realmente es útil para las bronquiectasias? Sí, ¿no? Como vemos en este artículo, la gran mayoría menciona, es decir, los pacientes mencionan, que tienen un grado de satisfacción de bueno a excelente, ¿no? Cuando se operan de una lobectomía por bronquiectasias, ¿no? O de una neumonectomía por bronquiectasias. La tasa de mortalidad es baja, menos de 2%, y la resolución va del 75-89%. O sea, es bastante alta la mejoría, ¿no? Un paciente que constantemente tiene hemoptisis, la cirugía en bronquiectasias, pues resolvería este problema, ¿no? Muy bien, chicos. Por último, vamos a hablar del empiema pleural. El empiema pleural, como ven acá, es una colección purulenta también, al igual que el absceso, solo que esta colección purulenta va a estar en el espacio pleural. Recordar, ¿no?, que el espacio pleural tiene un líquido ya, un líquido pleural que lo lubrica de manera constante, ¿no? Su volumen va de 5 a 15 mililitros, ¿no? O sea, eso es lo constante, lo que lo va a lubricar. Pero se produce en el día de 1 a 2 litros, pero se va a reabsorber casi todo, ¿no?
dejando solamente 5 a 15 mililitros de manera constante, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces preguntan en el examen y te dicen cuánto de líquido, el turnover, ¿no? O la renovación del líquido pleural. Entonces, todos se acuerdan, era de 5 a 15, 5 a 15, falso, ¿no? Ese es el volumen pleural constante. La renovación va de 1 a 2 litros por día. Entonces, como ven acá, esta es una imagen de un empiema pleural, ¿no? Obviamente acompañado de los síntomas que te voy a mencionar más adelante. Pero la imagen tomográfica salta a la vista que eso es un empiema. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué esto es un empiema? Miren el pulmón derecho. El pulmón está hipodenso, ¿no? Negrito, aire. La pleura no se ve. Es que la pleura no debe verse. Cuando la pleura se ve, estamos hablando de empiema. Porque miren esta pleura engrosada. Pleura parietal engrosada. Pleura visceral engrosada. Y en el centro, otra densidad, una densidad líquida. A esto se llama signo de división pleural, cual la pleura visceral y parietal se separan. Como ves acá, en un pulmón sano, no debería estar así, ¿no? Pero ese signo de división pleural es característico de esta patología. Empiema pleural. ¿Ustedes ven esto? Empiema pleural. Lo que les mencionaba, ¿no? ¿Dónde se produce el líquido pleural y dónde se reabsorbe el líquido pleural? Pregunta de examen, ¿no? Anatomía, ustedes deben recordar eso. El líquido pleural se produce en las células mesoteliales de la pleura parietal y de la pleura visceral. Doctor, no entiendo eso de pleura parietal, pleura visceral. Bueno, la pleura es como un celofán, ¿no? Es como un plástico que cubre la pared, es decir, cubre las costillas, el músculo, ¿no? Por dentro, y otro plástico cubre el pulmón. Eso se llama pleura visceral. Y obviamente los plásticos van a estar en contacto, o sea, van a rozarse, pero para que no se dañen, ¿qué cosa va a haber? Líquido pleural, que va a lubricar esas pleuras. Porque estas pleuras están en movimiento cada vez que tú ventilas o respiras, como le dice comúnmente, ¿no? Entonces, en ambas pleuras, tanto parietal como visceral, se produce líquido pleural. Pero más en la pleura parietal, por eso la flecha está más gruesa. Pero ¿dónde se reabsorbe el líquido pleural? Esa es la pregunta, ¿no? Todos dicen pleura visceral. Falso. ¿Dónde? Acá no se reabsorbe nada. La reabsorción es en la pleura parietal, por eso es la flecha de salida, ¿no? Y es a través de los estomas linfáticos de la pleura parietal donde se reabsorbe este líquido. Entonces, la etiopatogenia en empiema va de la siguiente manera, ¿no? Puede ser por continuidad, que lo característico es que sea un derrame paraneumónico. Eso es lo que les han enseñado en sus clases de medicina cuando les hablaban de empiema. El empiema se produce por esto, por el derrame paraneumónico, en 50% de casos. Bueno, hasta acá llegó ese conocimiento, porque ya en cirugía hay otras causas de empiema, ¿no? Como ves acá. Puede ser por un absceso hepático que se ha roto, puede ser por una ruptura esofágica, puede ser por contaminación, por ejemplo, una toracocentesis, una colocación de un tubo de drenaje, un traumatismo torácico penetrante por cuchillo, por arma de fuego, por explosión, que hace poco tuve, por diseminación séptica, también. Entonces, ¿qué han preguntado en los exámenes tipo ENA, tipo residencia? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la complicación supurativa más frecuente de la neumonía por neumococo, ¿no? Obviamente, la neumonía adquirida en la comunidad, el germen principal es el neumococo o Streptococcus pneumoniae. Entonces, este neumococo va a producir neumonía. Y la neumonía va a ser una complicación que se llama derrame paraneumónico, el cual se va a transformar en empiema pleural. Pero no hay que confundir el empiema que es causado
por derrame paraneumónico y secundario a una neumonía complicada, con el absceso pulmonar. Porque a veces te ponen causa de absceso pulmonar y te ponen neumococo, ¿no? Entonces todos marcan neumococo, sí. Falso. El neumococo no produce absceso pulmonar, pero sí produce empiema. Pero como a mí me dijeron que el empiema era una colección purulenta y el absceso también es una colección purulenta, entonces confunde eso. Pero no hay que confundirse. Para que haya empiema secundario, un derrame paraneumónico, entonces sí, ahí está el neumococo. Entonces, en resumen, estas son todas las causas o todos los mecanismos por los cuales un paciente puede tener empiema pleural, ¿no? Una translocación de microorganismos desde el alveolo. ¿Cómo así? O sea, una neumonía, es un exudado alveolar, va a transformarse en un derrame paraneumónico y posteriormente en una empiema, ya que los gérmenes van a ingresar, ¿no? Eso es por translocación. Luego está por diseminación hematógena, claro. O sea, que pueden llegar a través de la sangre al espacio pleural. En pacientes que tienen una infección en otro órgano, por ejemplo, una pielonefritis, por ejemplo, una diverticulitis, una endocarditis, etc. También puede ser por inoculación directa, ¿no? O sea, a través de un trauma o un procedimiento médico. Iatrogenia, ¿no? Procedimiento médico. 4, puede ser también por una translocación diafragmática, o sea, un absceso subfrénico por continuidad llega al espacio pleural. O puede ser por diseminación a través del mediastino. Ejemplo, una mediastinitis necrotizante descendente, en la cual los gérmenes vienen de la vía aérea, secundaria a una, por ejemplo, una angina de Ludwig, ¿no? Que se debe a procesos periodontales, ¿no? Una caries, un absceso apical con fístula o sin fístula, puede desarrollar mediastinitis también, cuando está mal curada esa carie. Y sexto, una reactivación, por ejemplo, una infección localizada en un ganglio. El ganglio puede romperse al espacio pleural y producir un empiema tuberculoso. Entonces, estas son las fases que normalmente se les enseña en sus clases de medicina porque resumen la historia natural de un empiema, ¿no? Pero eso está dado básicamente para el empiema que se debe a una neumonía, ¿no? O sea, una neumonía complicada con derrame paraneumónico. Ahí sí se cumple cada una de estas fases. Fase exudativa, fase fibrinoprulenta, fase organizativa. La fase exudativa, donde va a haber solamente derrame pleural, la fase fibrinoprulenta, que ya va a haber la presencia de acumulación de fibrina, es decir, se va a locular, se va a tabicar el espacio pleural. Por eso que algunos dicen derrame pleural loculado o tabicado, ¿no? Es que están en esta fase, fase fibrinoprulenta. Ya después van a llegar a la fase organizativa, pasadas las 2 semanas, donde ya hay depósito de colágeno y el pulmón comienza a atraparse. Va a haber un atrapamiento pulmonar. Si le hiciéramos un estudio a este líquido, veríamos que en la fase exudativa el líquido pleural va a estar limpio, no va a haber nada, ninguna alteración. La alteración va a ser a nivel sistémico, ¿no? Un hemograma y un PCR elevado. Y en la fase fibrinoprulenta recién va a haber cambios. Ahí el pH va a ser menos de 7.2, una glucosa consumida, una lactato deshidrogenasa mayor a 1000, y muchas veces el cultivo es positivo, ¿no? En esta fase, lo que no era en la fase exudativa. Ya en la fase organizativa es similar, va a haber cambios a nivel del líquido pleural, pero en esta fase es mucho más difícil cultivar, es decir, aislar los microorganismos. La imagen característica que les mencionaba, el signo de división pleural, que aparece en el 70% de casos. Acá nos preguntan en qué fase nos encontramos. Si ya la pleura está gruesa, es decir, hay depósito de colágeno. Cuando hay depósito de colágeno, les comentaba que estamos en la fase organizativa. Estamos en la fase 3 del empiema.
Entonces el manejo va a depender de qué fase nos encontramos, ¿no? Si estamos en un periodo agudo, es decir, en una fase exudativa y hasta una fase fibrino-purulenta, podemos utilizar el drenaje pleural o drenaje torácico o toracostomía cerrada, ¿no? También se pueden utilizar fibrinolíticos, ¿no? Sobre todo si son niños mayores de 3 meses, ¿no? En niños es donde tienen mejores resultados estos medicamentos, ¿no? Fibrinolíticos aplicados directamente al espacio pleural. Y el empiema crónico, pues ya el tratamiento, como ya estamos en la fase organizativa, el tratamiento es de corticación pulmonar, ya sea por video, o sea, BATS, cirugía toracoscópica video asistida, o por toracotomía. En algunos casos va a ser necesario la ventana pleural. Obviamente es un empiema pleural organizado, ¿no? Pleura engrosada, ¿no? Fase 3 del empiema. Y este es un empiema fase 2, ¿no? Un empiema loculado, tabicado. Le dirían, eso es un derrame pleural tabicado, sí, pero no es más que un empiema, ¿no? Que está en esa fase. El empiema pleural, como les dije, va a producir un pulmón atrapado. ¿Qué es un pulmón atrapado? Significa que está rodeado por una corteza, una coraza que no lo deja expandirse. ¿Cómo así, doctor? No entiendo. Lo que pasa es lo siguiente. Si yo tengo líquido acá, yo le puedo colocar un dren o hacerle una punción y sacar el líquido. Pero así yo lo saque, el pulmón no va a expandir, se va a quedar como aquí, miren. Ya saqué el líquido, pero no expande. El pulmón debería llegar hasta acá, pero no expande. ¿Por qué? Porque tiene esta corteza, ¿no? Esta pleura engrosada, pleura visceral engrosada, que no lo deja expandirse. A eso se llama pulmón atrapado o pulmón no expandible. Entonces se reduce su capacidad pulmonar total y estos pacientes hacen disnea, ¿no? Requieren oxígeno. ¿Cuál es el tratamiento del empiema organizativo o en fase 3? Decorticación. O sea, hay que quitarle esta corteza, esta coraza, para que vuelva a expandirse nuevamente. No es suficiente con drenar la colección purulenta. Igual aquí, ¿no? Si es un empiema tuberculoso, además de hacer la decorticación, por toracotomía o por video, según la experiencia del hospital, se tiene que hacer un cultivo falso, no se tiene que hacer un cultivo. Eso siempre preguntan en los exámenes. Cuando hay un empiema pleural que es sospechoso de ser tuberculoso, hay que hacer una biopsia de la pleura, porque la biopsia de la pleura genera el diagnóstico en 80% de casos, ¿no? O sea, un granuloma gaseoso. Bueno, la cirugía por video, como ves aquí, se utiliza otro material, las incisiones son mucho más pequeñas, hay que hacer la liberación también del pulmón, y si hay sospecha de tuberculosis, como acá estos gránulos de mijo, se toma una biopsia. A veces está muy atrapado y hay que liberar todas esas adherencias para que el pulmón vuelva a expandirse. Otro empiema importante, y ya para terminar, es el empiema de necesidad, ¿no? Este empiema de necesidad se produce porque la colección purulenta empieza a salir a través de la pared y empieza a hacer un absceso de pared torácica. Miren, empiema, se sale la pared. Un absceso de pared que está relacionado a un empiema, a eso se llama empiema de necesidad o necesitatis. ¿Quién produce eso? Gérmenes anaerobios y actinomicosis. O también puede ser infecciones por hongos, ¿no? La actinomicosis es una causa importante de este tipo de empiema, ¿no? Y luego está el empiema postquirúrgico, ¿no? Por ejemplo, un empiema postneumonectomía, se le ha sacado el pulmón derecho, pero hace una colección purulenta, se le coloca el dren y miren lo que sale, pus, ¿no? Generalmente en esos casos el empiema está asociado a una fístula broncopleural, ¿no? Entonces recordar que los ángulos traqueobronquiales del lado derecho y del lado izquierdo son 25 y 45 respectivamente,
Y una fístula broncopleural viene a ser la comunicación entre la vía aérea y el espacio pleural, ¿no? Doctor, no entiendo por qué la fístula está relacionada al empiema. Lo que pasa es que si tú tuvieras solamente un empiema, con un drenaje lo solucionarías, ¿no? Drenas la pus y el pulmón se infla. Pero ¿qué pasa? Como hay una fístula, los gérmenes que están en el espacio bronquial ingresan al espacio pleural, que es una cavidad estéril, y lo contaminan. Entonces, así tú hayas drenado la pus, nuevamente se vuelve a contaminar y nuevamente hace empiema, haciendo un empiema recalcitrante, ¿no? O sea, estos empiemas pleurales postquirúrgicos por fístula broncopleural son los más difíciles de manejar, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tú hagas guardia en el tópico de cirugía y veas pacientes que le han sacado el pulmón y vengan con este tipo de tomografía, ni se te ocurra colocarle un dren, ¿no? Entonces ya sabes, pues el paciente no tiene pulmón. No es un neumotórax, no es un absceso, es un empiema. Y hay que hacer una broncoscopía para identificar la fístula, ¿eh? La comunicación entre el bronquio y el espacio pleural. Entonces, hay factores de riesgo para una fístula broncopleural, como ves acá, factores anatómicos, por el lado derecho tiene más frecuencia, porque está irrigado solamente por una única arteria, en cambio el lado izquierdo tiene dos arterias bronquiales, el tamaño del muñón también, la presencia de ventilación pulmonar también, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con estos empiemas que tienen fístula broncopleural? Hay que cerrar primero la fístula. En el Hospital Almenara cerramos la fístula por el cuello, ¿no? Y le hacemos este tratamiento, ¿no? Para el empiema. Además de cerrar la fístula, para el empiema le hacemos una ventana pleural. Resecamos dos costillas y el paciente queda con su ventanita, ¿no? Y como hay un espacio ahí que se tiene que lavar porque está lleno de pus, entonces más o menos quedan así los pacientes, ¿no? Esta es una ventana pleural o una toracostomía abierta, en la cual se ha resecado costillas y como ves acá, diariamente se tiene que lavar este espacio para que el empiema mejore. Obviamente, previamente será cerrado la fístula broncopleural, ¿no? Igual acá, ¿no? Ya está sanando, ya se está poniendo rosadito, ¿no? Entonces la ventana pleural está dando buenos resultados después de un cierre de la fístula, ¿no? Lo mismo aquí, se le ha cerrado la fístula y ya está mejorando, ¿no? La ventana pleural, ¿no? Pero más o menos quedan con ese espacio, ¿no? Recuerda que en el lado izquierdo ya no hay pulmón, ¿no? Esa fístula se ha producido como una complicación de la neumonectomía. Muy bien, chicos, yo creo que hasta aquí nos quedaríamos con la clase. Muy bien, muchas gracias por su atención.